que ya está lista la presidenta del Senado, la senadora Yasna Proboste. Muchas gracias por conectarse esta mañana con la voz de los que sobran. Entre tantas cosas. Hola, ¿cómo estás, senadora? Hola, Daniel. Hola, Rodrigo, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, estábamos... Desde el último retiro que no nos veíamos. No del retiro del 10%. No es chiste. Hoy hay muchas preguntas que tienen que ver con eso, con el retiro del 10%, sus palabras del día de ayer, este acuerdo que se habría llegado antes de ayer, ¿no? El acuerdo que habrían logrado llegar con el gobierno para aplazar las elecciones, ¿verdad? Vamos a partir con eso. ¿Qué le parece entonces esta... podemos estar seguros que todo lo que la oposición le está pidiendo al gobierno, ¿verdad?, que parece para nosotros es de perogrullo, de lógica, ¿verdad?, estar pidiendo antes que se aplacen las elecciones, pero también que se tomen medidas más estrictas con la cuarentena para que lleguemos, ¿verdad?, a mayo con menos contagios, con menos muertes, etcétera. ¿Van a ceder en algo, senadora? Una negociación. Alejandra, mire, yo creo que lo más importante, el único acuerdo que ha existido es el acuerdo de la oposición. Sí. Nosotros estuvimos el día lunes reunidos con los distintos partidos de centro izquierda, desde, si uno lo pudiera poner en una imagen, no sé, desde la democracia cristiana hasta izquierda libertaria, pasando por el Partido Comunista, por Unidad Social, UNIR. Fue una reunión muy, muy amplia. Y el acuerdo que nosotros adoptamos en esa oportunidad fue decir, ¿sabe qué? Postergar solo la fecha de las elecciones no tiene sentido si esto no está acompañado de medidas que vayan apuntando a mejorar las condiciones sanitarias y las condiciones sociales, porque las cuarentenas hoy día son de mentira. La gente no puede cumplir las cuarentenas porque no tiene ayudas sociales, son engorrosas las ayudas sociales. Para el ingreso familiar de emergencia usted tiene que postular, eso castiga a los sectores más pobres que tienen analfabetismo digital, que tienen problemas de conectividad y que los deja marginados de estas ayudas y que la única forma es tener que salir ahí apiñado en el transporte público con el riesgo del contagio para buscar un sustento. Entonces, nosotros sabemos, Alejandra, que es muy complejo. Yo no creo, esto lo conversamos el domingo largo con todos los senadores de oposición, el día lunes con todos con los partidos y los movimientos. Es muy difícil que nosotros dijéramos, no, mire, vamos a rechazar esto de la postergación, cuando es una recomendación unánime del Consejo Asesor, cuando uno ve los miedos y los temores de la ciudadanía, pero también, como nosotros lo dijimos, solo la unidad de la oposición con un propósito claro, y ese propósito era mejorar aspectos importantes de la política social, tiene que estar presente en esta discusión. Y ese es el único acuerdo que yo reconozco. Senadora, yo estoy muy de acuerdo de que en el fondo, cuando el gobierno plantea una situación como esta, debe ponerse los pantalones largos, que no ha tenido hasta el minuto para enfrentar como corresponde esta pandemia con las ayudas necesarias para que la gente pueda sobrevivir como corresponde en un estándar mínimo, básicamente. Pero perdone que la mueva a otro terreno, porque nos han llegado muchas preguntas de la gente también, y que tiene que ver esto con el tema de la urgencia y el TTP-11. En la gestión anterior, el tema no se trató, se postergó de cierta manera, había en otras prioridades, puede ser perfectamente, pero da la impresión de que ahora va a ser un momento de enfrentarlo. ¿Cuál es su estrategia al respecto? ¿Qué es lo que piensa? ¿Va a contar con urgencia? ¿Usted va a tratar de que se aborde durante su gestión, de que se resuelva esto? Y la posición, por supuesto, que tiene frente a este TTP-11. Bueno, mire, mi posición personal, yo lo he manifestado abiertamente, yo estoy en contra del TPP-11. Y además este no ha sido tema en las discusiones con... mire, no fue tema en la conversación con el presidente el lunes, nunca mencionó este tema. Tampoco ha sido tema en los comités. En los comités, digo yo, donde hay presencia de todas las bancadas que tienen representación. No lo han colocado como moneda de cambio, para que la gente le quede claro. No lo han puesto como moneda de cambio. Digamos, el rumor era que ustedes habrían acordado... el 10%. Claro, aprobar uno de los 10% con el compromiso de terminar aprobando el TTP-11, que es un rumor que nunca tuvo asidero, en todo caso. Fue una reunión bien extensa. Esta reunión nosotros la teníamos programada desde la semana pasada. Es la reunión protocolar que hacen todas las mesas del Senado.
y que, claro, pasó de ser una reunión protocolar a esta reunión de más bien transmitir las exigencias de la oposición también, que habíamos tenido en la mañana. Pero quiero decir con toda claridad, mire, TPP-11 no fue tema, 10% de retiro no fue tema, reforma previsional no fue tema. El tema fue sanitario. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le dijimos, porque, mire, yo sé que a lo mejor, no sé si está bien o no, pero lo voy a contar igual. Al interior de la oposición no había una postura común. Perfecto. Algunos querían hacer las elecciones, sí, a toda costa. Y otros estaban también dispuestos a acceder a esto. Pero nosotros encontramos un punto en común. ¿Y qué es lo que nosotros hemos dicho desde el comienzo? Y el punto en común era que la sola medida de la postergación no servía. Sí. Si esto no estaba acompañado de que las cuarentenas se puedan cumplir con las ayudas sociales, de que las funciones esenciales realmente fueran funciones esenciales y no tuviésemos los centros comerciales abiertos, en que se acelerara el plan de vacunación, que era lo que había dicho también el propio Consejo Asesor. Además, Rodrigo, nosotros nos hemos reunido desde que nos tocó asumir esta tarea en el Senado con distintos especialistas, que algunas son públicas, la sesión especial que hicimos, una sesión pública en donde invitamos al ministro de Salud, a la presidenta del Colegio Médico, a la sociedad científica, pero además hemos tenido una serie de otras conversaciones que son más bien privadas, de trabajo con epidemiólogos, en la que han asistido todos los comités, porque en eso nosotros nos hemos encargado de que todos los comités estén, porque veíamos venir esta situación y dijimos, nosotros no podemos estar, que nos digan en un momento determinado, sí, estas son las opiniones de los especialistas. Y también hemos tenido opiniones de especialistas, de epidemiólogos que nos dicen, ¿sabe qué? Hoy día es más seguro ir a votar que ir a la feria o que ir al centro comercial. Estaban todas esas lugares puestos en la mesa. Entonces nuestra conversación del día lunes versó sobre estos temas, sobre los temas sanitarios. Yo había hablado el día domingo con el presidente y cuando le planteamos que era necesario acelerar el plan de vacunación, porque el viernes nos habíamos reunido con Tomás Pérez Acle de la mesa de datos del Ministerio de Ciencia, sí. Y él nos decía, mire, ojo, hoy día, ¿quiénes son los que se están contagiando más? ¿Quiénes son los que están llegando a las camas UCI? ¿Quiénes son finalmente los que están falleciendo? Es población joven, menores de 39 años. Entonces, si nosotros seguimos el calendario tal cual, vamos a seguir con este riesgo. El día domingo el presidente me había dicho, dígame usted con qué vacuna. ¿Ah? Sí. Pero el día lunes mostró una disposición distinta. Porque nosotros le dijimos, díganos usted qué certezas tiene que en 5 semanas más la situación sanitaria del país va a estar mejor. Claro. Porque si no hace nada, si sigue igual con estas cuarentenas de mentira, si sigue poniendo obstáculos a las ayudas sociales, si sigue autorizando que los centros comerciales todos sean funciones esenciales, la verdad no tenemos ninguna garantía para la salud de la democracia. Sí. Entonces, y él comprometió que en 5 semanas vamos a tener 9 millones de chilenos y chilenas vacunadas con una dosis. Super. Y que vamos a tener 7,5 millones de chilenos con 2 dosis. Ese dato ayer lo refrendó el ministro de Salud en el Parlamento. Entonces, eso cambia radicalmente la conversación también en un escenario de postergación de 5 semanas. Yo lo lamento por los candidatos. Sí, claro. Sí, no nos digan. Oiga, no nos digan nada. Senadora, pero Presidenta, ojo. Presidenta, voy a hacerle 2 preguntas. Uno, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted que postergar elecciones sin medidas sanitarias y sin medidas de ayuda social e inocuo es absurdo, es hasta estúpido, porque en el fondo es patear la cuestión para adelante sin ninguna. Pero ahí está el meollo, Presidenta. ¿Cuáles medidas sanitarias y cuáles medidas de ayuda social? Nosotros comentábamos recién que de 600 rubros que tiene el Servicio de Impuestos Internos, que uno cuando siendo postúrese, uno dice ya voy a abrir un rubro de económico, etcétera, 500 son esenciales. No tiene sentido. O sea, ¿por qué la Cámara Chilena de Construcción llegó a un acuerdo con el gobierno y están construyendo edificios cuando no son esenciales? Entonces, hay mucha cosa que... Y lo segundo es la ayuda social. En el fondo la pregunta es, ¿hasta dónde es la negociación? ¿Cuál es...? Porque lo que pasa siempre con la oposición, y se lo voy a decir francamente, es que el gobierno empuja, no cede, y ustedes ceden, el gobierno cede un poquito y ya, y se cierra. ¿Hasta dónde es la negociación de decir, ¿sabe qué? Con esto quedamos contentos, que no esto quedamos tranquilos? Su respuesta el otro día a un tal Francisco que le preguntaba, la he repetido como loro.
No, las medidas no son para los políticos, las medidas no son para los partidos políticos, no es un gustito del Senado, de la Cámara, es para los chilenos. Así que no me diga que estamos presionando porque no, es para los chilenos. Esa respuesta que usted dio el otro día en ese programa de televisión la encontré fantástica, porque le dijo, ¿sabe qué? Las medidas no son para mí ni para mi grupo, es para todo Chile. Bueno, eso, ¿hasta dónde lo llevan? ¿Cuál es el límite de se cierra el aeropuerto, ceden o no, siguen construyendo y eso es medida esencial, etcétera? Y lo segundo que lo voy a decir, y es una invitación que yo le hice a la señora Adriana Muñoz cuando ella asumió, y perdone que me tome esta libertad, la invito a ser la líder de la oposición. Usted tiene las facultades, las características de ser la líder de la oposición, porque en el fondo en Chile hoy día se necesita un líder de la oposición fuerte que le haga el peso al presidente, y usted tiene las características, tiene la personalidad, tiene las capacidades para hacerlo. Así que yo humildemente le invito a que lo sea. Bueno, muchas gracias, Daniel. Nosotros lo hemos dicho desde el comienzo. Yo creo que una oposición unida le hace bien a este país. Una oposición que pueda plantearle al presidente con fuerza cuando lo están haciendo mal y cuando no logran entender la magnitud de esta crisis. Nosotros el día lunes, después de tener esta reunión amplia de la oposición, en donde escuchamos una treintena de intervenciones y concordamos lo que finalmente señalamos a los medios de comunicación, y en donde estábamos además mandatados por la oposición para señalar en que la sola postergación de la fecha no sirve para poder enfrentar las medidas, la crisis sanitaria, y que si hoy estamos en esta crisis sanitaria es por la ineficiencia que ha tenido este gobierno en el manejo de la misma. Pero también nosotros escuchamos a la CUT ese día. Y la CUT llegó con su propuesta de renta básica transitoria. Nosotros habíamos señalado renta básica universal, que es una propuesta que además concita mucho apoyo transversal en la oposición. Y Bárbara nos planteaba que el propósito de ellos era llegar al 80% de la población. Con un horizonte, ellos planteaban 6 meses, pero que podía ser efectivamente 3 meses. Y yo quiero solo comentar en que el ingreso familiar de emergencia por ley, porque el gobierno nunca durante todo el año 2020 quiso moverse, llega a un techo de un 60% de la población que está inscrita en el registro social de hogares. Claro, cuando comenzamos la discusión en el año 2020, la cantidad de chilenos que estaban en el registro social de hogares era muy distinta. Hoy día tenemos 14.500.000 chilenos en el registro social de hogares. Por lo tanto, hablar de poder subir a un 80% es un logro. Yo en eso no tengo dificultad también en reconocer. Que el ingreso familiar de emergencia llegara de verdad y efectivamente al 80% que está inscrito en el registro social de hogares. Registro social de hogares. Son 14.500.000 chilenos. Perfecto. Porque alguien dice, no, pero los que están inscritos, mira la letra chica, sí, pero hoy día tenemos 14,5 millones de chilenos inscritos en el registro social de hogares. Esa es la magnitud, además, de la crisis que estamos enfrentando. Claro. Y a mí me llama mucho la atención que todavía el gobierno no logre entender la magnitud de esta crisis. Mire, no lo logran entender o no quieren, o no quieren hacerse cargo. Vista gorda frente a ella. No quieren subir, por ejemplo, como Nueva Zelanda, que sube en plena crisis, sube el sueldo mínimo y aumenta los impuestos a los más ricos. Sabemos que esas son las cosas que podrían generar el royalty minero, el impuesto a los más ricos, son lo que podrían generar dinero para poder... Terminar con las exenciones tributarias. Terminar con las exenciones tributarias. Entonces todo eso podría ser lo que generara los ingresos suficientes al Estado para que pueda llegar a ese 80%, ¿no es cierto? Entonces, o a beneficios que no estén tan hiperfocalizados como hoy, digamos. Entonces, ¿eso se va a hacer o el gobierno no quiere entrar en esa materia? Mire, cuando tuvimos esta conversación con el presidente y le transmitimos junto con el senador Jorge Pizarro, el vicepresidente de la Cámara, que esto tenía que estar sujeto a condiciones sanitarias, como dice Daniel, efectivamente hacer que las funciones esenciales sean funciones esenciales, porque hoy día no sé si hacer galletas frunas es una función esencial. Por ejemplo, claro. No es en una función esencial. La construcción que nosotros hemos hablado. Que el ministro de Salud anoche, cerca de las 10 de la noche, nos dijo que estaban convocados hoy día temprano para revisar todas las funciones esenciales. Bueno, a nosotros nos parecía que era importante, junto con las funciones
sanitaria, establecer funciones y mejorar toda la forma en cómo se entregan las ayudas sociales, que hoy día es muy engorroso. Los instrumentos están llenos de complicaciones para que la gente finalmente no pueda acceder. Es como una lógica instalada en que sí, mire, nosotros decimos que va a haber tal ingreso para la familia, este bono, pero después le ponemos tal nivel de trabas que finalmente todo significa un ahorro de recursos para el Estado y hacer mucho más mezquinas las ayudas para la familia. En esta conversación que nosotros tuvimos con el presidente, insistimos en que teníamos que tener un instrumento, a nosotros nos gusta el de renta básica transitoria, claro, para poder enfrentar esta emergencia y que llegara al 80% de la población. Él, por supuesto, dijo, mire, si ustedes son gobierno le podrán poner renta básica universal o renta básica transitoria. Hoy día nosotros somos gobierno y se llama ingreso familiar de emergencia. Yo dije, mire, no vamos a hacer cuestión del nombre, pero lo que nos interesa es el propósito, que llegue sin postulaciones, que llegue directo, veloz, rápido y sea al 80% de la población que está en el registro social de hogar. Y el presidente dijo, mire, él está convencido que hoy día está llegando al 75% de la población y dijo, mire, nosotros ya estamos llegando al 75%. No es cierto. No, mira. Y por lo tanto, el delta que nos queda, 5%, no tengo ningún problema en acceder al 80%. Cuestión que han refrendado, también para ser muy, muy ponderada lo refrendaron en la discusión que se lleva a cabo hoy día en la Comisión de Hacienda, que partió el lunes. Ellos ya ayer entregaron por escrito en que van a hacer la modificación legal ahora, no en 60 días más, ahora en la modificación a la ley para pasar del 60 al 80. Pero yo también quiero decir que esto no es suficiente, porque estos instrumentos se juegan en la implementación. Claro. Sí. Y por lo tanto, si usted lo sigue ligando al paso a paso, es muy complejo. Y yo esto lo puedo comentar aquí porque lo he dicho públicamente, se lo dije también al propio presidente. Mire, yo vivo en una ciudad, yo vivo en Vallenar, ahora estoy aquí en Valparaíso, pero yo vivo en Vallenar. Vallenar no está en cuarentena. Mucha gente de Vallenar trabaja en Huasco, Huasco tiene cuarentena. Claro. Pero solo por vivir en Vallenar le llega un ingreso menor, cuando tiene más dificultades. Entonces tenemos que sacudirnos de esta lógica que ha sido un fracaso de las políticas sociales, por eso la gente no puede cumplir las cuarentenas y lo que nosotros dijimos, mire, usted tiene que llegar automático, sin barreras de entrada. Vamos a ver qué finalmente sale de la Comisión de Hacienda. Esto no es algo que esté escrito en piedras. Efectivamente el gobierno se movió del 60 al 80, pero si lo llena de letras chicas, si lo llena de obstáculos, la verdad esto no le va a servir a los chilenos. Absolutamente. Y por eso yo desde su matinal le hago un llamado al gobierno a que realmente no solo cumpla con lo que ha dicho, sino que le cumpla a los chilenos. La mejor forma de cumplirle al país es entregar estas ayudas sin generar trabas, sin generar distorsiones en las conversaciones y de una manera simple. La gente necesita hoy día los recursos para poder mantenerse en sus casas, para poder saber que va a alimentar a la familia y no empujarla a que salga a la calle a buscar el sustento. Senadora, nuestra comunidad es muy activa. Nosotros tenemos una comunidad que está por WhatsApp, otra que está por YouTube, otra que está por Facebook y preguntan mucho. Están muy, muy interesados en lo que usted está diciendo. Entonces, hay varias preguntas que nos quedan 2 minutos para terminar, pero yo quiero, primero, a pesar del que el TPP-11 está en suma urgencia, entonces, ¿puede que no entre la discusión todavía al Senado? Mire, hay algo que nosotros estamos intentando hacer. Ya llevamos 2 semanas, yo no soy muy dada a las redes como ustedes, pero estamos tratando todos los viernes de hacer un Facebook Live y lo hacemos el jueves porque ya ha terminado la reunión de los comités donde participan todos, porque no es que yo sea la presidenta del Senado y defina qué es lo que se va a poner en la tabla. Esto es una construcción colectiva, es una decisión política, hay ahí situaciones que resolver y las tablas se definen en un consejo en donde está el jefe del comité de la UDI, de Renovación Nacional, y no sé por qué ahora, desde que yo asumí, viene a estos comités el presidente y la vicepresidenta del comité de la UDI. Bueno, son siempre muy bien metidos todos. Está el comité de Renovación Nacional y están todos los partidos de oposición, y ahí se definen las tablas. Y yo les quiero decir que cuando tuvimos la primera reunión hace 2 semanas y definimos la tabla que se iba a discutir el día martes, el día miércoles, se definen los proyectos, los tiempos, etcétera. Y obviamente no estaba el TPP-11, no fue ni siquiera discusión en ese día. Me llama en la noche el secretario de la corporación
y me dice, mire, ¿sabe qué? Yo tengo que publicar todos los proyectos que están en estado de tabla, y ahí está el TPP-11. Yo le dije, pero ¿y por qué si ni siquiera fue materia de discusión? No lo vamos a discutir. ¿Para qué usted hace enredo? ¿Ah? Y ayer fue refrendado en la sala, que tomamos el acuerdo que se publican, se van a publicar en aras de la transparencia, los acuerdos del Consejo de este comité en donde define la tabla que vamos a votar la semana siguiente. Perfecto. Así lo hicimos la semana pasada también, publicamos la tabla, que ha tenido un fuerte énfasis en sacar adelante proyectos de mociones parlamentarias de temas hídricos, que ayer se aprobó, los resultados de una comisión mixta que faculta al presidente que pueda dar prioridad al uso para la bebida humana en estados de catástrofe, que a pesar de que lo tiene en la ley del estado de catástrofe, pero no queremos insistir para que la gente no tenga que estar esperando 100 litros de agua para toda la familia, sino como lo ha dicho ya la propia Suprema. justicia. Sí. Y la Corte Suprema. Y vimos el proyecto de ONEMI, hoy día tenemos otros proyectos, y nosotros vamos a ir informando. Mire, O sea, el TPP-11 por hoy día- ahora no va a estar en tabla entonces, porque no se ha discutido ni nada, para que la ¿sabe gente lo quede tranquila, que la respuesta y sea además, categórica. Alejandra, yo le quiero decir algo. Yo he manifestado públicamente mi posición contraria al TPP-11 y conozco de muchos senadores y senadoras que tienen la misma opinión. Perfecto. Yo a veces me pregunto, ¿y no será bueno colocarlo en tabla para rechazarlo de una vez por También todas? podría ser. Y no seguir. Para salir de esto de una. Yo no le Claro. tengo miedo a esa discusión. Pero por Exacto. ahora, Eso. mire, de las conversaciones que tuvimos el día lunes en La Moneda, y nosotros creemos que si de tratados internacionales se trata, podemos mandar algún recado de que Escazú es bastante más importante. Muy bien, me parece estamos muy de acuerdo. Y solo una última pregunta de la comunidad, viene directa. Si Jadwe fuese candidato de la oposición, ¿votaría por él? ¿Sí o no? Que son malos. Siempre me lo han preguntado, pero yo tengo mi candidata, mi candidata es la Jimena Rincón. Claro que sí. Fui vocera de su campaña y creo que está haciendo un gran trabajo para estar en la papeleta. Muy bien. Senadora Yanna Proboste, Muchas gracias, senadora. Que esté muy bien. Siga adelante. Muchas gracias, hasta luego. Con Chao, toda. chao. Gracias. Ahí está. Bueno, Chao. tratamos de hacer la